El viento golpeaba fuerte los ventanales de la mansión del valle como si el cielo intentara advertirle algo a Constanza. Afuera, los truenos dibujaban siluetas en el horizonte, pero ella no los oía. Su corazón por primera vez latía con un ritmo que no era de obediencia ni de rutina, sino de amor. «Volveré por ti, lo juro», susurró Joaquín, apretando su mano con fuerza. Estaban bajo la pérgola del jardín trasero, donde solían encontrarse en secreto. El olor a madreselva mojada impregnaba la atmósfera. Él vestía su uniforme recién asignado, y sus ojos oscuros como el café de la mañana reflejaban miedo y esperanza. «No quiero que te vayas», dijo ella con la voz quebrada, aferrándose a su chaqueta, como si eso pudiera retenerlo. «Tengo que ir, mi amor. No por gloria ni por honor. Voy porque si no lo hago, no podré mirar a mi madre a los ojos. Ni a tu padre, aunque él preferiría que yo no regresara». Constanza soltó una risa triste. Su padre, don Emilio del Valle, nunca aprobó esa relación. Joaquín era hijo de un carpintero sin apellido ni fortuna, pero con un alma que la hacía sentir viva por primera vez en sus 19 años de existencia. «Te esperaré», prometió ella llevando su mano al pecho de él. «Ni la guerra, ni mi padre, ni el tiempo me van a hacer olvidarte». Joaquín bajó la cabeza, tocó su frente con la de ella y luego la besó, con una ternura que parecía destinada a sellar una eternidad. Y entonces se fue. Constanza no supo que esa noche no solo estaba despidiendo al amor de su vida, también estaba diciendo adiós a todo lo que creía verdadero. Las semanas se volvieron meses, y los meses un año. Cada carta que llegaba del frente era un oasis en el desierto. Joaquín escribía con un alma herida pero intacta. Le hablaba del polvo, del frío, del miedo, pero también de cómo ella era su único refugio en ese infierno. Hasta que dejaron de llegar. Un día, justo cuando Constanza se despertó con la idea de escribirle, su madre la llamó al despacho. Allí, sobre la mesa de roble, había un telegrama con el escudo del Ejército Nacional. «Lamentamos informar que el soldado Joaquín Ramírez desapareció en combate durante la ofensiva del 12 de agosto. Presunto fallecido». Su mundo se apagó. «Lo siento, hija», dijo su padre con voz de mármol. «Sé que esto es difícil, pero debe ser fuerte. La guerra no perdona». Ella gritó. Se desmoronó. Durante días no quiso salir de su cuarto. Se negaba a comer, a respirar. Pero el tiempo y la presión familiar comenzaron a torcerle el alma. «No puedes seguir así, Constanza», le dijo su madre una noche. «Joaquín se fue. Tienes que vivir. Hay alguien que siempre ha estado esperando por ti y merece una oportunidad». Se refería a Julián Montesinos, hijo de banqueros, educado en Europa, de sonrisa perfecta y modales encantadores. Constanza lo conocía desde niña, pero nunca lo había visto con los ojos que usaba para mirar a Joaquín. Aún así, meses después, aceptó cenar con él. Luego otra vez. Luego aceptó su mano. La iglesia estaba decorada con orquídeas blancas. La orquesta afinaba sus instrumentos, y los invitados llenaban los bancos con murmullos y sonrisas forzadas. Constanza, vestida de blanco y cargando un ramo que parecía más un yugo que una ofrenda, miraba su reflejo en el espejo sin reconocerse. La música comenzó. El sacerdote tomó su lugar. Julián la esperaba al final del pasillo, impecable, elegante, distante. Pero antes de dar el primer paso, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. El viento entró con furia, derribando flores y acallando la música. Todos se giraron, y allí, en el umbral, estaba él. Joaquín, con el rostro demacrado, la barba crecida y la mirada ardiente. Su uniforme aún con restos de barro y sangre. Avanzó lentamente entre los bancos mientras el silencio se hacía absoluto. «Constanza», dijo y su voz tembló. «Me mentiste.
o te mintieron. Pero yo no morí. Estoy aquí. El ramo cayó al suelo, y con él todo lo que Constanza había fingido reconstruir. Constanza, no estoy muerto. El murmullo que recorrió la iglesia fue como un relámpago silencioso. Las magnolias temblaron por la corriente de aire que entró con Joaquín, y las velas parpadearon como si supieran que la luz que traía ese hombre cambiaría el curso de todos los presentes. El sacerdote cerró lentamente su libro. Julián se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa. Don Emilio, desde la primera fila, apretó los puños. Pero Constanza apenas podía respirar. Lo veía de pie, al fondo, y en su mente chocaban imágenes inconexas. El telegrama, el ataúd vacío que nunca existió, las noches en vela creyendo en su muerte, y ahora estaba allí, con la voz que aún vivía en sus sueños. ¿A qué clase de broma es esta?, tronó don Emilio poniéndose de pie. No es una broma, respondió Joaquín, su voz cargada de ira y dolor. Estuve cautivo, herido, dado por muerto, pero sobreviví. Y durante 2 años, lo único que me sostuvo con vida fue pensar en ella. Se giró hacia Constanza. Pensé en ti cada día, cada segundo. Volví por ti. El silencio era insoportable. Los asistentes bajaban la cabeza, sin saber si mirar al altar, al novio o al muerto resucitado. Constanza dio un paso hacia él, luego otro. El ramo cayó de sus manos sin que lo notara. Cuando estuvo a solo unos metros de Joaquín, lo miró profundamente como queriendo atravesarlo. ¿Dónde estuviste?, susurró. Me dijeron que habías muerto. Quisieron que lo creyeras, dijo él. Encontré un diario en las ruinas del hospital donde me abandonaron. Un soldado escribió que informaron a tu familia, pero ellos nunca rectificaron el error. La cabeza de Constanza se giró lentamente hacia su padre. Don Emilio mantenía la mirada fija, imperturbable. ¿Es cierto?, preguntó ella con voz firme, aunque le temblaban los labios. ¿Sabías que estaba vivo? Te lo dije, hija. La guerra no perdona. ¿Qué esperabas? ¿Que arriesgara tu futuro por un obrero? ¿Por un fantasma? La bofetada no fue física, pero su eco resonó como si lo hubiera sido. Constanza sintió que una jaula se abría de golpe dentro de su pecho. ¡Salgan todos!, gritó. Esta boda no va a continuar. El sacerdote bajó la cabeza y cerró el libro sagrado. Julián, con los ojos fijos en ella, se acercó lentamente. No estaba enojado. Estaba resignado. Siempre supe que no me amabas, dijo casi en un susurro. Pensé que el tiempo te haría olvidarlo, pero algunos amores sobreviven incluso a la muerte. Y se marchó sin escándalo, con dignidad. Uno a uno, los invitados fueron saliendo, dejando tras de sí un templo sagrado ahora vacío y cargado de fantasmas. Constanza y Joaquín quedaron solos, de pie, frente a frente. ¿Cómo es posible que estés aquí?, preguntó ella. Yo te enterré en mi mente, en mi alma. Lloré tu nombre hasta quedarme seca. ¿Qué esperas ahora de mí? Nada, respondió él con los ojos llenos de agua. Solo quería verte. Quería saber si aún había algo de ti en mí, si todo ese sufrimiento no fue en vano. Ella tembló. Se llevó una mano al pecho, luego a los labios. Caminó hasta él lentamente y lo abrazó. No fue un beso de novela. Fue un abrazo de 2 cuerpos rotos, de almas que habían estado enterradas bajo años de dolor. Un abrazo que no prometía un para siempre, pero sí un aún estamos vivos. Fuera el cielo tronaba otra vez. Pero esta vez nadie corrió a refugiarse. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del regreso de Joaquín se propagó por el pueblo como un incendio. Algunos lo miraban con admiración, otros con miedo, muchos con incredulidad. ¿Cómo se atrevía un simple soldado
a irrumpir en una boda acaudalada y reclamar a la prometida, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero a Constanza no le importaba el qué dirán. Lo único que la mantenía despierta por las noches era esa mezcla abrasadora entre amor, culpa y confusión. «No puedo simplemente hacer como si nada hubiera pasado», le dijo a Joaquín días después, mientras caminaban junto al lago donde solían escapar de niños. «Mi vida fue empujada a seguir sin ti, y aunque mi corazón se quedó contigo, tuve que aprender a funcionar sin él». «No vengo a reclamarte nada», respondió él con suavidad, sentándose sobre una roca. «Solo quiero que sepas la verdad y que tú decidas qué hacer con ella». Ella lo observó. Aquel hombre ya no era el joven de sonrisa traviesa que le construía columpios en el taller. Era un hombre roto, herido, pero firme. Llevaba la guerra en los hombros y el amor en los ojos. «¿Cómo sobreviviste?». Joaquín suspiró largo y hondo. «Durante la ofensiva quedé atrapado bajo los escombros de una trinchera, bombardeada. 3 días sin comida, sin agua. Pensaron que estaba muerto. Cuando me encontraron, me llevaron como prisionero a un hospital de campaña abandonado en los Balcanes. Allí me dejaron solo». Hizo una pausa. «Me alimentaban a ratas y lluvia. Me cosieron heridas con hilo oxidado. Perdí parte de mi pierna, pero la recuperé. Con el dolor. Escapé un año después, a través de aldeas en ruinas. Caminé, robé pan, rogué por ayuda. Y cada vez que quería rendirme, pensaba en ti, en tu rostro, en tus cartas». Constanza cerró los ojos. Las lágrimas descendían silenciosas por sus mejillas. «Yo le recé a Dios que no estuviera sufriendo, y estabas muriendo. Y tú estabas prometida con otro», dijo él sin reproche, solo como una verdad cruda. El silencio se instaló entre ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Quieres que dejemos todo atrás y empecemos de nuevo como si el mundo no se hubiera deshecho?» Joaquín la miró y por primera vez sonrió débilmente. «No sé lo que quiero. Solo sé que aún te amo. Pero si tú ya no me amas, me iré sin rencor». Las palabras quedaron suspendidas entre los sauces. Constanza lo abrazó, no como la joven ilusionada del jardín, sino como una mujer marcada por la pérdida y la renuncia. «No sé qué pasará, Joaquín, pero sé que no quiero seguir viviendo sin ti». Los días se volvieron semanas. Joaquín se quedó en el pueblo, alojado en la vieja casa de su padre, ahora abandonada y cubierta de polvo y telarañas. El hombre que había salido lleno de sueños regresaba con cicatrices, pero con algo aún más profundo. Una historia que no cabía en palabras, ni podía contarse en un brindis. Constanza lo visitaba en secreto, no porque tuvieran algo que ocultar, sino porque el pueblo aún no sabía cómo digerir esa verdad que parecía sacada de una leyenda. Muchos decían que Joaquín debía irse, que estaba perturbando la tranquilidad de la familia, del valle. Otros lo llamaban héroe, pero todos lo observaban. Una tarde, sentados en el porche de la vieja casa, él le entregó una caja de madera. «¿Qué es esto?». «Lo hice para ti», respondió. «Durante los meses que estuve encerrado, junté pedazos de madera, clavos oxidados, y con un cuchillo viejo fabriqué esto». Constanza abrió la caja. Dentro había una pequeña escultura, 2 manos entrelazadas, una masculina y otra femenina, talladas con un detalle que rozaba lo sagrado. Las manos tenían grietas, cicatrices, incluso faltaba parte de un dedo en una de ellas. Pero juntas, eran perfectas. Ella no pudo contener el llanto. «Nunca dejaste de pensar en mí. Era lo único que me mantenía cuerdo. Y yo», ella bajó la mirada, «yo dejé que me enterraran contigo». Joaquín la tomó de la mano. «No me debes nada, Constanza. No viniste a rescatarme. No supiste que estaba vivo. Te hicieron creer que morí. Pero lo que decidas ahora, eso sí será tu elección». Esa noche, Constanza volvió a casa y encaró a su padre por última vez. «¿Por qué lo hiciste?».
¿Por qué me mentiste? Don Emilio estaba sentado en su estudio, con un vaso de whisky en la mano y los ojos perdidos en la chimenea. «Porque te amo», dijo. «Porque prefería verte con un hombre que pudiera darte estabilidad. Un hombre, una familia sin sobresaltos. Porque el amor es débil, Constanza. No paga cuentas, no construye imperios. Solo destruye lo que hemos planeado durante generaciones. Él estuvo a punto de morir solo porque tú preferiste quedarte callado. Y tú estuviste a punto de vivir feliz con un hombre que lo tenía todo. Pero ahora, gracias a tu terquedad, vas a tirar todo por la borda. ¿Para qué? Por un fantasma que regresó a arruinarlo todo. Ella se acercó a él, con la determinación de quien ha cruzado el abismo. Prefiero vivir pobre, amando, que rica y vacía. Y si eso significa dejarlo todo, lo haré. Su padre no respondió. Solo levantó su vaso y murmuró: «Entonces vete, pero no vuelvas». Esa noche Constanza empacó sus cosas. No muchas, un par de vestidos, su diario, la escultura de las manos y una fotografía antigua de su madre, sonriendo con ella de niña. Caminó bajo la lluvia sin mirar atrás. Cuando llegó a la casa de Joaquín, él la esperaba en la entrada, como si lo hubiera sabido. «¿Estás segura?» Ella sonrió por primera vez en años. «Nunca estuve más segura en mi vida». La casa del padre de Joaquín, aunque envejecida por el abandono, comenzó a transformarse con cada amanecer. Las paredes agrietadas fueron recubiertas con cal, los cristales rotos sustituidos por ventanas de madera sencilla, y el jardín, antes tomado por la maleza, volvió a florecer bajo el cuidado de Constanza. No tenían mucho, apenas un par de muebles, un viejo colchón y un fogón que chispeaba en las noches. Pero lo que les faltaba en comodidades lo compensaban en silencios compartidos, miradas cómplices y esa paz que solo se encuentra después de haberlo perdido todo. A veces, Constanza se despertaba en la madrugada y lo observaba dormir. Joaquín tenía pesadillas. Murmuraba nombres, se cubría los oídos, sudaba frío. En una ocasión despertó gritando, como si volviera a estar atrapado bajo los escombros. «Shh, estás conmigo», le susurró ella, abrazándolo con fuerza. «Ya pasó». «No lo entiendes», dijo él temblando. «A veces aún siento el barro en la boca. Los gritos, las moscas sobre los cuerpos». Ella no respondió. Solo lo sostuvo más fuerte hasta que su respiración volvió a ser tranquila. Y así pasaron los meses. El pueblo al principio los observaba con recelo. Algunos los evitaban, otros les dirigían miradas furtivas. Pero poco a poco, el trabajo de Joaquín en carpintería volvió a ser solicitado. Constanza ofrecía clases de lectura a niños del barrio bajo. Y la gente comenzó a entender que ese amor no era una provocación, era supervivencia. Una tarde, mientras reparaban el techo, Joaquín la llamó desde la escalera. «¡Cuidado!», gritó. «Hay un nido de abejas aquí». Ella soltó una carcajada. «¿Y desde cuándo el gran Joaquín Ramírez teme a las abejas? Desde que una me picó en el labio y terminé pareciendo un pato durante 2 semanas. Eso fue cuando teníamos 15. Rió Constanza. «No puedo creer que lo recuerdes. Recuerdo todo de ti». Se quedaron un instante en silencio. Luego él bajó lentamente la escalera, se acercó y le tomó las manos. «Constanza, quiero que esta casa sea nuestro hogar. No solo por ahora, para siempre. No tengo mucho que ofrecerte. No hay joyas, ni vestidos, ni bailes con orquestas. Pero tengo esto, un amor que sobrevivió a la muerte». Ella lo miró. Luego acarició su rostro, donde aún se notaban las cicatrices. «Entonces es más de lo que jamás me ofrecieron». «Sí, Joaquín, esta casa contigo es todo lo que siempre quise». Esa noche, sin ceremonia ni testigos, frente a una vela encendida y una taza de té, se juraron amor eterno. No hubo firma ni vestido blanco, solo promesas sinceras, nacidas del dolor y la esperanza. Y fue suficiente.
La felicidad no siempre llega en forma de grandes gestos. A veces se esconde en los pequeños rituales: un café al amanecer, una camisa remendada con amor, una canción silbada mientras se barren hojas del jardín. Constanza y Joaquín aprendieron a convivir con sus heridas. No intentaban borrarlas. Las acariciaban como cicatrices necesarias para entender el presente. Él seguía tallando muebles, piezas finas que pronto comenzaron a decorar casas más allá del pueblo. Ella organizaba lecturas colectivas para mujeres y niños, y escribía pequeños cuentos que firmaba con un seudónimo. Todo parecía marchar en una tranquila armonía, hasta que una tarde de octubre alguien tocó a la puerta. Era Julián. Vestía de traje, pulcro como siempre, pero había algo distinto en su rostro. Ya no tenía la expresión confiada y altiva que una vez lo caracterizó. Llevaba ojeras marcadas y una tristeza antigua en la mirada. «No vengo a discutir», dijo al ver a Joaquín aparecer junto a Constanza. «Solo quería verlos. Por última vez». Joaquín dio un paso atrás. Constanza lo invitó a pasar, aunque su corazón golpeaba con fuerza. «He aceptado una oferta para irme a Nueva York», dijo Julián, sentado en la vieja silla del comedor. «La empresa de mi padre abrirá una sucursal allá. Es un buen destino para alguien que necesita empezar de nuevo». Hizo una pausa. «No los odio. Ni a ti, Constanza, ni a ti, Joaquín. Fui parte de esta historia, aunque solo fuera como testigo del amor que ustedes se negaron a abandonar. Eso me enseñó más de lo que crees». Constanza bajó la mirada. El silencio era incómodo, pero sincero. «Quería despedirme», continuó Julián, «y también pedir perdón. No por haber intentado ganarme tu amor, Constanza, sino por haberme quedado cuando ya sabía que no lo tenía». Se puso de pie. Extendió la mano a Joaquín. «Cuídala». Joaquín la estrechó. «Siempre». Y así, sin más, Julián se marchó, con la dignidad de quien acepta que el amor verdadero no se roba, se honra desde la distancia. Esa noche, Constanza se sentó junto al fogón y escribió en su diario: «Hoy cerré una puerta que nunca debió haberse abierto. El pasado se fue en una valija hacia otro continente. Y en este rincón del mundo me quedo con el único futuro que deseo: tú». Ese invierno trajo consigo la nevada más intensa en años. El pueblo se volvió blanco y silente, como si el tiempo se hubiera congelado entre copos que danzaban en el aire. Joaquín y Constanza pasaban más tiempo junto al fuego. Él tallaba una nueva cuna, con delicadas figuras de golondrinas y ramas. Ella tejía pequeñas prendas blancas, con la sonrisa suave de quien alberga un milagro. «¿Te imaginas cómo serán sus ojos?», preguntó ella una tarde, acariciando su vientre ya visible. «Como los tuyos», respondió Joaquín, «grandes, capaces de ver el alma». La vida parecía aferrarse con fuerza a cada rincón de esa casa reconstruida desde las cenizas. La gente del pueblo comenzó a visitarlos con frecuencia, a dejar panes en la ventana, a ofrecer leña o una gallina. Ya nadie recordaba los escándalos del pasado. Ahora eran una pareja ejemplar, símbolo de algo que muy pocos creían posible. Amor verdadero en tiempos de guerra y mentira. Pero el pasado nunca muere del todo. Una noche, mientras el viento azotaba las tejas, la puerta fue golpeada con violencia. Joaquín se levantó con cautela y abrió apenas un resquicio. «¿Qué quieren?». 4 hombres, cubiertos por capas oscuras, lo miraban con hostilidad. Uno de ellos, el mayor, dio un paso al frente. «Venimos a ajustar cuentas. El taller de tu padre ocupaba tierras que ahora pertenecen a don Emilio. Lo dejaste abandonado. No tienes papeles. No tienes derechos. Esa tierra es nuestra», respondió Joaquín conteniendo la furia. «La casa también fue construida por mis abuelos. Las leyes cambiaron cuando tú desapareciste. Lo que antes era tuyo, ya no lo es. Esto no es un tribunal. Es nuestro hogar». El hombre lo empujó. «Es solo madera y barro. Puede desaparecer otra vez.
Joaquín lo detuvo antes de que pusiera un pie dentro. Hubo un forcejeo. Constanza, desde la sala, gritó su nombre. El fuego de la chimenea proyectaba sombras, danzantes sobre las paredes mientras el caos se apoderaba del umbral. Y entonces un disparo. No fue mortal, no alcanzó a nadie, pero fue lo suficientemente fuerte para paralizar el mundo por un segundo. «¡Basta!», gritó Constanza interponiéndose entre los hombres y su esposo, con el rostro encendido de furia. «Esta casa es nuestra, y si tienen algo que reclamar, vayan a los tribunales. No son más que cobardes disfrazados de justicia». El silencio cayó como un peso brutal. Los hombres, desconcertados por la determinación de ella, y la aparición de algunos vecinos curiosos, que se acercaban con lámparas encendidas, retrocedieron. «Esto no ha terminado», masculló uno antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, Joaquín se dejó caer sobre la silla. Su mano temblaba. Constanza lo abrazó desde atrás con una ternura feroz. «No dejaré que nadie nos arrebate lo que construimos. Ni la guerra, ni la muerte, ni el miedo». Joaquín alzó la mirada y por primera vez la vio no como la joven protegida del pasado, sino como una mujer de fuego. Su igual, su fortaleza. «Nunca imaginé que tú me salvarías», dijo él. «Y yo nunca imaginé tener que convertirme en leona». El invierno cedió paso a una primavera suave, pero en el corazón de Constanza crecía algo más, poderoso que las estaciones, la vida misma. Su embarazo avanzaba con salud, y con cada latido en su vientre, el amor de Joaquín por ella se hacía más profundo. «¿Tienes miedo?», le preguntó una noche mientras la abrazaba en la cama. «Sí», respondió ella sin fingir, «pero es un miedo hermoso. Es la prueba de que lo que tengo vale la pena». La paz duró hasta que, una madrugada de abril, los dolores comenzaron antes de lo previsto. Joaquín salió corriendo a buscar a la comadrona. Cruzó calles, despertó vecinos, gritó nombres entre la niebla. Cuando regresó, jadeando con las botas empapadas, encontró a Constanza sobre la cama con el rostro pálido, apretando las sábanas como si fuera a caerse del mundo. «Aguanta, mi amor. Ya viene ayuda». La partera llegó minutos después. Se encerraron en el cuarto mientras Joaquín caminaba en círculos fuera, con los puños cerrados y el alma partida. Los gritos de Constanza eran dagas en su pecho. Nunca había sentido tanta impotencia, ni siquiera en el frente. Entonces el silencio. Pasaron 5 eternos minutos. La puerta se abrió. La comadrona asintió. En sus brazos, un bebé envuelto en una manta. Joaquín lo tomó con manos temblorosas. Era una niña, su hija. Tenía la nariz de Constanza y el alma de ambos. «Está viva», dijo la mujer con una sonrisa cansada. «Pero débil. Nació antes de tiempo. Habrá que tener fe». Joaquín entró al cuarto. Constanza estaba sudorosa, agotada, pero viva. Al verlo, estiró la mano con esfuerzo. «Es hermosa, más de lo que puedo describirte». La pequeña fue llamada Esperanza, porque eso fue lo que nunca se les quitó, incluso cuando todo parecía perdido. Durante los días siguientes la niña luchó por respirar, por mamar, por existir. Y ellos lucharon con ella. Constanza no dormía. Joaquín cantaba suavemente canciones inventadas para calmarla. Las noches eran largas, pero cada amanecer era una victoria. Un día, al salir a comprar leche de cabra, Joaquín fue interceptado por un mensajero. «¿Joaquín Ramírez?» «Sí». Le entregó una carta con sello oficial. Era del gobierno. A raíz de nuevas revisiones administrativas sobre veteranos de guerra, declarados erróneamente como fallecidos, se le informa que usted tiene derecho a reclamar compensación económica y tierras como parte de su reincorporación. Joaquín no lo podía creer. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que ahora le costaba asimilar que el mundo le reconociera algo. Regresó a casa con la carta apretada contra el pecho. Constanza lo recibió con la niña dormida en brazos. «¿Qué pasa? Parece que
El Estado quiere devolverme algo de lo que me quitó. Ella lo miró, sonrió. No importa lo que den. Ya lo tenemos todo. Él se arrodilló frente a ellas. Besó los pies diminutos de su hija. Luego apoyó su frente sobre el vientre de Constanza. Nunca supe lo que era vivir, hasta que volví para encontrarme contigo. Los meses siguientes fueron generosos. La pequeña Esperanza, contra todo pronóstico, creció fuerte. Sus mejillas redondeadas, su risa incontrolable y su curiosidad, por cada rincón de la casa llenaron el hogar de una nueva energía. Donde antes había silencio, ahora reinaban las risas. Joaquín trabajaba en el taller desde el amanecer, tallando con pasión renovada. Sus muebles comenzaron a llegar a ciudades vecinas. Pronto alguien desde la capital solicitó un encargo especial, una biblioteca de roble con detalles personalizados. Cuando Joaquín la entregó, un periódico local hizo un reportaje sobre él, el carpintero que volvió de la muerte. Esa fue la frase del titular. Y con ella, la historia de Joaquín y Constanza se hizo conocida fuera del pueblo. Algunos llegaron buscando comprar sus creaciones, otros para oír su historia como si fuera leyenda. Pero ellos nunca dejaron que el mundo les arrebatara lo esencial, su vida tranquila, su rutina, su familia. Una tarde, Constanza encontró a su hija en el jardín, sentada sobre un tronco, escribiendo con una ramita sobre la tierra húmeda. ¿Qué haces, pequeña? Estoy contando la historia de cuando papá se fue y volvió. Constanza sonrió y se sentó a su lado. ¿Y por qué quieres contar eso? Porque es un cuento feliz. Porque tú llorabas mucho, pero luego te reías. Y porque papá dice que el amor no se entierra. La madre la abrazó. Ese cuento es real, ¿sabes? Por eso lo quiero contar. En ese momento, Constanza comprendió algo que nunca había visto con tanta claridad. Su historia no era solo suya y de Joaquín. Era un testimonio, un legado, un faro para quienes alguna vez perdieron algo o a alguien y se atrevieron a seguir esperando. Esa noche escribió por primera vez en años en su viejo diario. O el amor verdadero no siempre es fácil. A veces sangra, a veces se rompe, a veces desaparece. Pero cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso. Joaquín la encontró sentada bajo la lámpara, escribiendo. Se acercó y besó su mejilla. ¿Y eso? Estoy escribiendo el comienzo de algo nuevo. La historia de nuestra historia, para cuando ya no estemos y ella quiera saber por qué todo valió la pena. Él la miró en silencio. Luego tomó una hoja en blanco, un carboncillo, y comenzó a dibujar. Primero una golondrina, luego otra, después un camino sinuoso, y en el horizonte una casa. Entonces pongamos juntos las palabras y las formas, para que nadie olvide. Así, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, dos sobrevivientes del tiempo comenzaron a construir algo eterno, memoria. Años después, cuando la pequeña Esperanza aprendió a leer con fluidez, descubrió una caja de madera oculta bajo el suelo del taller. Era una de esas cajas secretas que Joaquín solía fabricar cuando quería, guardar cosas importantes. Dentro me encontró cartas, decenas de ellas. Eran de su padre, escritas durante los años en que estuvo desaparecido. No habían sido enviadas, no tenían sellos ni direcciones. Solo estaban ahí, dormidas, esperando ser leídas por alguien que entendiera. Constanza las encontró a su lado una tarde, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde las encontraste? Debajo del piso. Están escritas para ti. Y para mí, aunque yo aún no había nacido. Constanza tomó una de ellas y la abrió con manos temblorosas. Leyó en voz alta, con la voz quebrada. Amor mío, no sé si estás viva, si me lloras, si me olvidaste. Aquí donde estoy, el mundo huele a hierro oxidado, a sudor y pólvora. Pero cuando cierro los ojos, aún siento el perfume de tu cuello, el calor de tus dedos en mi nuca, la manera en que tu risa me curaba sin decir nada. Si sobrevivo, prometo buscarte. Si no lo logro, prométeme que amarás otra vez,
que no dejarás que mi ausencia te convierta en estatua. Te amo, Constanza, aunque el universo se rompa. Ella no pudo seguir. Lloró en silencio mientras Esperanza la abrazaba por la espalda. Papá siempre supo cómo volver, dijo la niña. Días después, Joaquín le regaló a su hija una libreta nueva. Para que escribas tu propia historia, le dijo. Pero yo quiero contar la de ustedes, respondió la niña, para que nunca se olvide. Así comenzó a nacer un pequeño libro escrito con manos jóvenes y alma vieja. Constanza ilustraba las escenas. Joaquín corregía ortografía, y cada página se volvió un puente entre generaciones. Un día, Esperanza les preguntó, ¿cómo supieron que era amor verdadero? Joaquín y Constanza se miraron. Porque resistió la guerra, dijo él. Porque sobrevivió a las mentiras, dijo ella. Porque no tuvimos que forzarlo. Solo esperar a que regresara, agregó él. Y porque aún nos elegimos cada mañana, concluyó ella. La niña sonrió y escribió esas mismas palabras como epígrafe del libro. Porque aún nos elegimos cada mañana. La salud de Joaquín comenzó a debilitarse con los años. Las heridas de la guerra, las noches sin dormir, las caminatas con frío en los huesos. Todo empezó a pasar factura. Su paso era más lento, sus manos temblaban, pero su alma seguía tan firme como aquel día en que irrumpió en la iglesia. Constanza lo notaba, aunque él fingiera. Cada vez que tosía de madrugada, ella se levantaba a preparar infusiones. Cada vez que tropezaba con un escalón, ella corría a su lado como si el tiempo pudiera detenerse con solo tocarlo. No soy joven, Constanza, decía él con media sonrisa, pero soy tuyo, hasta el último aliento. Entonces hazme un favor, respondía ella. No te vayas sin avisarme. Quiero que lo hagamos todo juntos, incluso eso. Él reía, le besaba la frente. Le prometía cosas que solo el amor se atreve a prometer. Un día, Esperanza, ya adolescente, les mostró el manuscrito terminado. 100 páginas encuadernadas a mano. Ilustraciones sencillas. Letras limpias. Un título en la portada, Hasta que regreses. ¿Así se llama?, preguntó Constanza emocionada. Sí, porque eso fueron ustedes. Una historia que no se dio por terminada, que se negó a morir. Joaquín acarició la portada con dedos temblorosos. Y ahora vivirá más que nosotros. Esperanza sonrió. Ya hablé con el maestro de literatura. Quiere imprimirlo con los alumnos. Tal vez incluso vender copias. Dice que necesitamos historias así. Joaquín se quedó en silencio. Luego la abrazó. Por largo tiempo. Gracias, susurró, por recordar que estuvimos aquí. Esa noche, Constanza lo encontró contemplando el cielo desde el porche. ¿En qué piensas? En que nunca soñé vivir tanto, dijo. Ni volver, ni ser padre, ni envejecer contigo. ¿Y qué piensas ahora? Que ojalá el mundo se detuviera un rato, solo para que pudiera quedarme aquí un poco más. Ella se sentó a su lado y le ofreció su mano. Entonces quédate. Todo lo que necesites. Todo el tiempo que quieras. Él la miró, sonrió y se quedó dormido con la cabeza en su hombro. Pasaron más primaveras. El taller de Joaquín siguió en pie, ahora manejado por manos jóvenes. Esperanza había aprendido a lijar madera, a trazar líneas, a tallar figuras que parecían susurrar. Cada rincón del lugar guardaba huellas, invisibles, el banco donde su padre se sentaba, el martillo oxidado que se negaban a desechar, el cuaderno donde Constanza apuntaba los encargos. Un día de abril, al volver del pueblo, Constanza se detuvo frente a la casa. Joaquín estaba en el jardín, sentado en su silla de mimbre, bajo el árbol de guayaba que él mismo había plantado años atrás. Tenía los ojos cerrados. La brisa le agitaba los cabellos canos y en su regazo descansaba un cuaderno. ¿Estás dormido otra vez, viejo?, bromeó ella acercándose. No respondió. Joaquín, repitió ahora más suave. Tocó su brazo. Frío. No hubo grito. No hubo lágrimas al instante. Solo un profundo silencio. Un suspiro antiguo,
y la certeza de que esta vez él no regresaría. Esperanza llegó al anochecer. Al ver a su madre sentada junto al cuerpo inmóvil, comprendió. No preguntó nada. Se arrodilló a su lado y la abrazó en silencio. El funeral fue sencillo, como él lo había querido, sin lujos. Solo flores blancas, una caja de pino y cartas de despedida. Vecinos, niños, carpinteros, incluso algunos soldados veteranos de otras provincias viajaron para rendir homenaje. Constanza leyó unas líneas que escribió esa misma madrugada. Joaquín no fue solo mi esposo. Fue mi brújula, mi refugio, mi tormenta y mi calma. Me enseñó que el amor no se trata de lo que uno dice, sino de lo que uno espera. Me esperó antes de la guerra. Yo lo esperé después. Nos encontramos en medio del tiempo y no dejamos que nos venciera. Hoy no lo entierro. Hoy lo siembro, para que su memoria florezca en cada palabra que nuestra hija escriba. Al terminar, todo el pueblo guardó silencio. Y entre los árboles un viento cálido sopló, como si la tierra entera lo despidiera. Con el paso del tiempo, la historia de Joaquín y Constanza se convirtió en algo más que un recuerdo familiar. El libro escrito por Esperanza fue publicado por una pequeña editorial artesanal. Se distribuyó en escuelas, bibliotecas rurales y ferias de lectura. Pronto comenzaron a llegar cartas de estudiantes, de veteranos, de mujeres mayores que habían perdido amores, de jóvenes que nunca habían creído en el amor, hasta leer ese relato. ¿Te das cuenta, hija?, le dijo Constanza un día mientras hojeaban una edición nueva. Tu padre ya es eterno. Vive en las palabras que tú escribiste. Esperanza asintió. Tenía ya más de 20 años y había heredado no solo el arte de la madera, sino también el alma para contar historias. Y tú también, mamá. Esta historia es de los tres. Un día recibió una invitación desde la capital. Querían que participara en un ciclo de conferencias titulado Narrativas que curan. Ella dudó. Nunca había hablado en público, pero su madre la animó. Tu voz ya tocó muchos corazones. No tengas miedo de que ahora te vean. Y así fue. Frente a un auditorio lleno, Esperanza contó la historia de su padre, cómo fue dado por muerto, cómo su madre fue forzada a casarse, cómo él regresó justo el día de la boda, y cómo el amor supo esperar el tiempo necesario. Al terminar, hubo silencio, y luego aplausos de pie. En las semanas siguientes, Esperanza volvió al pueblo con nuevas ideas. Propuso fundar una escuela de escritura gratuita para jóvenes. La llamó Regreso. En el logo aparecían 2 manos entrelazadas talladas en madera, las mismas que su padre había creado en aquella caja secreta, en los días más oscuros de su vida. Constanza, ya con el cabello blanco como la leche, seguía escribiendo en su diario. Y cada año, el día del regreso de Joaquín, el mismo día de la boda interrumpida, colgaban en la puerta un pañuelo, blanco con una palabra bordada. Gracias. Los años pasaron con una dulzura que solo se consigue después de haber sobrevivido a tanto. Constanza, ya entrada en la vejez, pasaba las mañanas en el porche, con una manta sobre las piernas, leyendo los manuscritos de los jóvenes de la escuela Regreso. Algunos eran torpes, otros conmovedores, pero todos estaban impregnados de algo que no se aprende en los libros, ¿verdad? ¿Sabes lo que más me gusta de este?, le decía a Esperanza, mientras señalaba un cuento sobre un soldado que caminaba hasta encontrar el mar, que no tiene final feliz, pero tampoco tiene final triste. Solo tiene final verdadero. Una tarde, Esperanza le propuso algo inesperado. Mamá, quiero restaurar la iglesia. ¿La iglesia? Aquella... Sí, afirmó, la misma. Quiero convertirla en un centro cultural, para obras de teatro, recitales, bodas libres, lecturas públicas. Quiero resignificar ese lugar. Constanza se quedó callada. Por un instante pareció regresar en el tiempo, a su vestido blanco, al ramo en el suelo, a la puerta que se abrió como una explosión,
al amor que se rehusó a morir. Y luego sonrió. ¡Hazlo! Durante meses, Esperanza lideró el proyecto. Recolectó donaciones, organizó voluntarios, convenció a arquitectos. Cuando las puertas de la antigua iglesia se abrieron otra vez, ya no eran símbolo de obligación, sino de transformación. El día de la inauguración, Constanza llegó de la mano de su hija. El altar estaba vacío. En su lugar había una plataforma de madera con un banco tallado a mano. Un banco antiguo, reconstruido, con una inscripción grabada. Para quienes supieron esperar. «Este es», susurró Constanza tocando la madera. «Sí, el banco de la casa. Lo restauré con mis alumnos. Para ti, para él». Constanza se sentó. Cerró los ojos. Por un momento, juró que podía sentir la mano de Joaquín sobre la suya. El público entró. Se presentó una obra corta basada en su historia. Al terminar, los aplausos no fueron estruendosos, sino suaves, como una oración colectiva. Y esa noche, al regresar a casa, Constanza escribió por última vez en su diario: «Si alguna vez me preguntan qué es el amor, solo les diré esto. Es un banco de madera donde alguien te espera, sin importar cuántos años pasen, ni cuántas guerras enfrentes». El invierno volvió una vez más al pueblo, pero esta vez Constanza no temblaba de frío, sino de plenitud. La vida le había dado lo que muchas soñaban y pocas recibían. Una historia que no fue perfecta, pero sí completa. Un día despertó con el cuerpo liviano. Caminó por la casa, tocando las paredes, los marcos, el banco de madera en el taller. Se detuvo ante el espejo y por primera vez en mucho tiempo, se reconoció no como una mujer envejecida, sino como una sobreviviente. «Estoy lista», susurró al reflejo. «Me esperaste tú, ahora te espero yo». Esa tarde, le pidió a Esperanza salir a caminar hasta el campo donde ella y Joaquín se escondían de niños, detrás de la colina de las bugambilias. «¿Quieres que llevemos flores, mamá?» «No, hoy no se trata de llevar, se trata de dejar». Cuando llegaron, el cielo tenía ese tono anaranjado que anticipa la noche, y el viento olía a tierra húmeda. «Aquí lo vi por primera vez con el uniforme. Aquí me besó por última vez antes de irse. Aquí lo volví a ver lleno de barro y milagro». Hizo una pausa. «Aquí quiero que mi historia termine». Esperanza no lloró. Sacó un cuaderno de cuero que había guardado desde niña las cartas que Joaquín nunca envió. Lo colocó en el suelo, junto a su madre. Constanza lo abrió, lo acarició y luego se recostó entre las flores. «Gracias, hija. Gracias a ti, mamá, por enseñarme que esperar no es perder tiempo, sino confiar». Unos días después, el pueblo entero acompañó el último adiós. No hubo féretro, solo una urna sencilla, tallada con un símbolo que Joaquín y Constanza habían compartido. Desde jóvenes, 2 golondrinas, volando en direcciones opuestas, pero unidas por un hilo invisible. Esperanza, ahora convertida en maestra, escritora y madre. Cerró el libro con estas palabras en su última página. Ellos se buscaron más allá del tiempo. Se esperaron cuando todo parecía perdido, y ahora, donde sopla el viento más suave, vuelan juntos, hasta que regresen, siempre. Muchos años después, la colina donde descansaban Joaquín y Constanza se convirtió en un lugar de visita, no por costumbre ni por tradición, sino por inspiración. Los enamorados subían a dejar flores, los niños jugaban bajo las bugambilias. Las maestras llevaban a sus alumnos a leer el cuento de la pareja que supo esperar. Allí no había tumbas con mármol, solo un banco de piedra sencillo rodeado de flores silvestres. Grabado sobre el respaldo una frase: «Donde el amor no se rinde, el tiempo se arrodilla». Esperanza, ya mujer de cabello plateado y mirada firme, seguía escribiendo. Publicó más libros, creó programas de educación emocional y fue invitada a congresos y universidades. Pero nunca dejó el pueblo. Su corazón seguía allí,
donde sus padres habían sembrado el amor como quien planta un árbol, que dará sombra a muchos. Cada aniversario del regreso, ella volvía sola a la colina. Llevaba una vela. Leía en voz alta un fragmento del diario de Constanza o de las cartas de Joaquín. A veces lloraba, a veces reía, pero siempre se iba con el pecho encendido. Una tarde, una niña, su nieta, se le acercó mientras contemplaban el horizonte desde ese banco. «Abuela, ¿tú también estás esperando que alguien regrese?» Ella sonrió acariciando los rizos oscuros de la niña. «Sí, amor, pero ya no lo espero con tristeza, sino con gratitud». «¿Y crees que el abuelo Joaquín y la abuela Constanza siguen juntos?» Esperanza alzó la mirada al cielo. «Estoy segura. El amor como el de ellos no se muere, solo cambia de forma. A veces es viento, a veces es lluvia, a veces es canción, pero siempre encuentra el camino de regreso». La niña se quedó en silencio, como entendiendo más de lo que las palabras decían. Y el viento sopló entonces con una suavidad imposible, como si un par de alas invisibles pasaran rozando las flores. Allí, donde la historia comenzó, el tiempo no corría. El amor lo había detenido para siempre.